Toda generación de creyentes en la iglesia ha tenido que luchar por la pureza y exclusividad del Evangelio de Jesucristo. No hay excepción alguna. Comenzando en el primer y segundo siglos, Clemento de Roma, Ignacio, Justino mártir, dieron sus propias vidas hasta la muerte para preservar y proteger la pureza del Evangelio de Jesucristo. Ireneo luchó contra la herejía gnóstica en el siglo II, y Policarpo peleó contra el procónsul romano en el siglo II, a expensas de su vida misma. Cipriano luchó contra la apostasía en el tercer siglo, y fue sentenciado a morir por el Evangelio. Él se quitó su ropa, se inclinó y solo dijo: gracias sean a Dios. Atanasio peleó contra el arianismo en el IV siglo, el cual negaba la deidad de Cristo y la doctrina de la Trinidad, y por lo tanto fue un ataque frontal contra el Evangelio de Cristo. Atanasio fue inamovible y se puso de pie contra Mondrom, esto es, en contra del mundo. Él estaba dispuesto a ser un hombre dispuesto a ponerse de pie por el Evangelio frente al mundo entero. Agustín luchó contra el pelagianismo y su negación de la caída de la raza humana en Adán y su único rescate por gracia soberana. Agustín lo enfrentó de frente. Juan Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero atacaron el evangelio pervertido de la Iglesia Católica Romana con su sistema corrupto de mérito y obras humanas. Juan Calvino luchó contra Roma y su evangelio putrefacto, como también contra los libertinos y los unitarianos y todos los demás ataques contra el evangelio. En generaciones subsecuentes, los líderes cristianos continuaron pagando el pago definitiva en su época para preservar y proteger la exclusividad del evangelio de Jesucristo. Juan Rogers y los mártires se Marian, 284 en total, pelearon en contra de la Iglesia Católica Romana por la naturaleza de la mesa del Señor, la cual en realidad era una lucha por la pureza del Evangelio. Y una vez más, Tomás Cranmer, Nicholas Ridley, Hugh Latimer fueron quemados en la estaca en Oxford por la pureza del Evangelio. Y como ustedes saben, Ridley y Latimer fueron amarrados a la misma estaca, y Latimer le afirmó a Ridley, le dijo: sé un hombre, Ridley, en este día emprenderemos tal vela por la gracia de Dios en Inglaterra, conforme confío que nunca será apagada. 6 meses antes, Cranmer había sido físicamente quitado de su púlpito y llevado directamente a la estaca de los mártires, y ahí entregó su vida para mantener en alto el estándar de las sanas palabras. Jonathan Edwards peleó por la pureza del Evangelio en contra del arminianismo y el antinomianismo. Y cuando el Evangelio no había sido más que silenciado en la Iglesia de Inglaterra, Jorge Whitefield tomó y fue al aire, fue en público y fue a las carreteras y a los campos y levantó su voz y dijo: he venido hoy a hablarles acerca de su alma, y predicó el Evangelio a las multitudes. Asael Nettleton peleó por el Evangelio contra Carlos Finney. Carlos Spurgeon peleó en la controversia de su día por el mensaje y el método del Evangelio. Y así es en toda generación. Todo líder cristiano que es fiel a Dios ha peleado por el Evangelio, y así también nosotros debemos hacerlo. Esto es lo que Pablo está haciendo en estos versículos. Él está luchando por la pureza y la exclusividad del Evangelio de Jesucristo, y vale la pena morir por esto. El apóstol Pablo pasó virtualmente su vida entera peleando por el Evangelio. Peleaba en contra del gnosticismo incipiente entre los efesios, y luchó también contra la filosofía secular
y el legalismo judaísmo, y el misticismo oriental, y el asceticismo estricto entre los colosenses. Luchó en contra de aquellos que estaban negando la resurrección de Cristo en Corinto. También luchó con los fanáticos entre los tesalonicenses. Y aquí él contendió contra el legalismo judaico, en contra de estos legalistas judíos que estaban infiltrándose a la iglesia, y esta lucha sería una de las más demandantes y conflictos intensos de su vida. En esta defensa del Evangelio, Pablo luchó contra un grupo de falsos maestros conocidos y habían entrado en la iglesia, conocidos como los judaizantes, que buscaron mezclar ley, gracia y obras con fe. Los judaizantes buscaron hacer que los creyentes incrédulos se colocaran bajo la ley de Moisés. Decían que la salvación debía ser ganada por la ley, y decían que la santificación debía ser alcanzada por las obras de la carne. Y en respuesta a esto, el apóstol Pablo respondió disparando con esta carta la epístola a las iglesias de Galacia, y conforme lo está haciendo, Pablo de manera heroica y valiente está luchando la buena batalla por el Evangelio de Jesús. Dice Pablo en el versículo 8, mas si aún nosotros, y con esto se refiere a sí mismo y a sus asociados que estaban viajando con él, esto es Barnabé, y más tarde incluiría a Timoteo o Lucas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, sea Miguel el arcángel, o sea Gabriel, o sea uno de los ángeles principales, sea uno de los ángeles de mayor rango o de mayor jerarquía, sea uno de los serafines, sea uno de los querubines, sea cualquiera de los ángeles escogidos, os anunciaré otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado. Esto es, diferente de la salvación mediante la fe, mediante la gracia en Cristo, contrario, opuesto a la gracia, a la salvación mediante la fe únicamente, mediante la gracia únicamente, mediante Cristo únicamente. Él dice, sea anatema, maldito, anatema. Esta es una palabra fuerte. Quiere decir ser entregado a destrucción. Quiere decir consignado a las llamas del infierno eterno abajo. En otras palabras, quiere decir condenado. Quiere decir condenado eternamente, consignado en las profundidades del infierno abajo. Dicho de una manera clara, Pablo dice, entonces ellos deben irse al infierno antes de que se lleven a alguien más con ellos al foso abajo. Pablo está totalmente enojado aquí. Este es el hombre que sabe lo que quiere decir molestar el corazón de Dios. Este hombre sabe lo que molesta el corazón de Dios, y Lutero lo dijo de esta manera en este punto. Aquí Pablo está exhalando fuego. Su celo es tan ferviente que casi comienza a maldecir a los ángeles mismos. Fin de la cita. No hay lugar aquí para la neutralidad. No hay lugar aquí para la indiferencia. No hay lugar para la pasividad. Este es un momento en el que Pablo tiene que hablar de manera fuerte. James Montgomery Boyce escribe en este punto. ¿Cómo puede ser de otra manera? Boyce dice, si el evangelio que Pablo predica es verdad, entonces tanto la gloria de Jesucristo como la salvación de los hombres está en juego. Si los hombres pueden ser salvos por obras, Boyce dice, entonces Cristo ha muerto en vano. La cruz es vaciada de su poder. Si los hombres son instruidos en un evangelio falso, están siendo llevados, están siendo alejados de lo único que puede salvarlos, y están siendo llevados a la destrucción. Fin de la cita. Qué verdaderas, qué correctas son estas palabras habladas por Boyce. Aquellos que corrompen el evangelio verdadero, salvador, contribuyen a la maldición de almas perdidas que siguen su mensaje. Pablo es enfático. Lo repito. Esto es
Pablo no ha alterado su mensaje, el cual había recibido no de los hombres, sino de Cristo. Si algún hombre, si alguno, sea un apóstol, sea un ángel, sea un líder religioso autodesignado, si alguno os predica, está predicando tiempo presente, indicando la crisis continua que se está llevando en ese mismo momento en Galacia. Si alguno os predica, les está predicando diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema. Debe ser maldecido, está condenado. Pablo repite esta afirmación asombrosa para enfatizar la severidad del juicio que le espera al falso profeta. Sea anatema. Un falso maestro como este debe ir al infierno ahora antes de que se lleve a otros con él al foso abajo, y cuando lleven al infierno, el lugar más caliente del infierno está reservado para esos falsos maestros que distorsionan el evangelio de Cristo y han arrastrado a otros junto con ellos.